La ópera es el arte de concertar la poesía, la música, con la danza, el teatro y la plástica. Este género, que nace en el año 1600 en Florencia, goza en estos momentos de un auge sin precedentes en nuestro país. En enero del 2009, 3 universidades chilenas se asociaron para realizar el primer festival de ópera de cámara que contó con el apoyo del Fondart y la empresa privada. En este programa revisaremos los momentos más importantes del festival y conversaremos con algunos de sus protagonistas. Les invitamos a abrir la cortina del festival. Tener la capacidad como país y como instituciones universitarias que somos de generar proyectos creativos, conjuntos, que defiendan el género y que hagan que este género evolucione más allá del establishment, digamos, es sumamente importante. Parte del éxito que va a tener, estoy seguro, es justamente la participación de 3 instituciones detrás de esto: la Universidad Católica, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Chile, porque entre 3 instituciones que cada una de ellas tiene su propia área artística, tiene mucho que aportar a un espectáculo de este tipo, donde se une primero orquesta, por supuesto, cantantes, coro, pero además todo lo que es la producción. La primera ópera de este festival fue El rapto en el Seraglio de Mozart y estuvo a cargo de la Ópera UC y la Orquesta Clásica USACH. Se presentó primero en este escenario y luego en la Plaza de Armas de Santiago. En la Plaza de Armas el montaje exige un cambio de escala. Para un público de 5.500 personas se requiere multiplicar las condiciones en las que se presentó inicialmente en el Centro de Extensión UC. Normalmente en una ópera no se amplifica el sonido, pero aquí hay que hacerlo. También se debe agrandar el escenario y, por supuesto, hay que aumentar el tamaño del coro. Hemos invitado al coro Crecer Cantando, que es la selección de los 100 mejores cantantes de ese programa, para participar en esta ópera. La producción es un enorme desafío para la Ópera UC. Nunca se había montado una ópera completa de Mozart en la Plaza de Armas y no se sabe cómo será la recepción del público a una obra del siglo XVIII. Estamos conscientes del riesgo, especialmente porque la gente no conoce El rapto en el Seraglio. Es una ópera difícil de interpretar y mi rol tiene serias exigencias técnicas. Si hay un mérito en El rapto en el Seraglio que hay que destacar antes que cualquier otro, es la inventividad melódica. La armónica, por supuesto, y la orquestación deliciosa que tiene con la aparición de todos estos instrumentos de tipo turco, la percusión, los colores que no eran habituales en la orquesta de la época. Gracias al auspicio de su embajada, la Ópera Estatal de Turquía envió el vestuario para los personajes turcos. Vamos a pedir los trajes de nuestra ópera estatal en Turquía. Los trajes son las réplicas de los trajes originales en los museos de Estambul. Estamos trabajando con los trajes turcos, replicando lo que nos trajeron los turcos para poder hacer un vestuario más amplio, porque se amplió el coro que había. Entonces estamos tratando de hacerlo lo similar posible, lo máximo posible a lo que había. Mozart compone El rapto en el Seraglio por encargo del emperador José II, hermano de María Antonieta, que moriría 11 años después decapitada en la Revolución Francesa. Esta ópera se distingue por muchas cosas, pero hay una en particular. No todos los solistas son cantantes, hay un actor. Se dio mucho y se daba mucho en algunas óperas en que había personajes que no eran netamente líricos, que eran personajes interpretados por actores. En esta ópera se da, es la primera ópera en alemán de Mozart, y ya hay un personaje que es básicamente recitado, como dices tú, y lo tiene que interpretar sí o sí un actor. Y bueno, a mí me eligieron para este rol y aquí estoy. Su dolor, sus lágrimas, tienen mi corazón encadenado.
y me hacen desear aún más su amor. El Singspiel es el predecesor de lo que después va a ser la opereta, o sea, la mezcla de música con texto. Pienso que es una excelente introducción a la ópera para un público no tan experto en ópera, porque le permite sustraerse un momento de ese discurso musical interminable y sin pausa que es en una ópera y acceder a un lenguaje que es el coloquial, el de todos los días, el del diálogo, el de la obra de teatro. El rapto en el Serrallo es la historia de Belmonte, un gentilhombre español que llega a las costas de Turquía para rescatar a Constance, prisionera del Bajá Selim. Junto a ella se encuentran Pedrillo, el jardinero, y Blonde, su acompañante, que es pretendida por Osmin, mayordomo del Palacio del Bajá. La historia se desenvuelve en torno al amor del Bajá por su cautiva y los esfuerzos de Belmonte y sus amigos para lograr la liberación. A partir de los años 80 comienza una nueva etapa para el género de la ópera. Históricamente se respetaba al pie de la letra el contexto espacio-temporal definido por el libreto. De pronto, los directores empezaron a permitirse mayores libertades, poniendo en escena otro tiempo, otro lugar. Lo que no se había visto antes era la utilización de la plataforma digital para contar 3 historias distintas en forma simultánea. Una suerte de concertación armónica de teatro lírico y cine, de tiempos pasados, presentes y futuros, de realidad y de sueños. Por ejemplo, mientras en el escenario Blonde discute con Osmin, observamos en las pantallas cuál es su secreto deseo: comprarse un 4x4, tener una casa en la dehesa y que Pedrillo la llene de joyas. Constance, por su parte, canta en el escenario su dolor por la separación forzada de Belmonte y jura serle fiel. Sin embargo, por lo que se ve en las pantallas, sospechamos que el asedio del Bajá ha debilitado su firme resolución. La tensión entre Constance y Selim, en el fondo, es porque hay entre ellos una atracción irresistible. Y ese deseo prohibido es lo que se muestra en las pantallas. Por su parte, Pedrillo sueña con humillar a Osmin, que sueña con hacerlo picadillo, porque él sueña con Blonde. Es entretenido, yo aprendí un montón con el trabajo de cámara. Es que la batalla me ama. Los entrañables personajes de Mozart raptaron los corazones de los santiaguinos y anotaron un triunfo definitivo para la ópera. La segunda producción fue un programa doble a cargo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en conjunto con el programa de coros infantiles Crecer Cantando del Teatro Municipal de Santiago. La obra que incluimos nosotros fue la cantata del café de Bach. Y Bach escribió un número importante de cantatas profanas y también algunas cómicas. Nosotros optamos por traducirla, hacerla en castellano y escenificarla, y con la cual probablemente la gente realmente adquiere totalmente otra idea de lo que puede ser una cantata de Bach. De las 26 cantatas profanas que escribió Bach, esta es la única que se acerca al concepto de ópera. Mantiene la estructura musical del género cantata, pero además cuenta una historia según los parámetros del teatro clásico. Por cierto que es muy difícil hablar de estilos cuando una obra como la cantata se hace como ópera. Cambia totalmente el trabajo, porque la orquesta ya no es acompañante solamente en el escenario, sino que también hay movimiento en el escenario, hay actuación. Entonces la orquesta tiene otra función que cumplir.
Don Ravión es un padre aprensivo y cree que su hija se ha entregado a un vicio vergonzoso. Ella no se somete y recurre al chantaje. Solo renunciará al café si encuentra marido. Elisa es una niña muy caprichosa, regalona del papá, que sabe por dónde lo puede hacer caer para que ella siga tomando el café en el fondo. Finalmente las dificultades se resuelven y el desenlace deja feliz a todos los personajes. La ópera Brundibar de Hans Krasa fue escrita el año 1939 para los niños del orfanatorio judío de Praga. En el festival fue representada por el coro del Colegio San Francisco de la comuna de San Ramón, que forma parte del Programa Nacional de Coros Crecer Cantando. Nosotros optamos de hacerlo de una manera totalmente realista, tradicional, lo más cercano a cómo se hizo en los estrenos, en el estreno, en todas estas presentaciones en el campo de Terezín. Yo partí sin saber nada de canto lírico y comencé de a poco y de a poco fui creciendo, por así decirlo, en el tema y hasta que llegué a ser Brundibar. Los niños asumieron esta exigencia con una limpieza y una claridad, pero sorprendente, y han ido trabajando y desarrollando cada uno de sus personajes con una velocidad que es envidiable para cualquier cantante adulto con lo que yo he tenido que trabajar. Ellos captaron el mensaje de la ópera y de cada uno de sus personajes. Estuvieron alerta a los acontecimientos que se iban desarrollando dentro de la ópera y llevándolo también a la actualidad, comparándolo con hoy día y sacando algunas conclusiones interesantes. Brundibar me dejó un sentimiento muy conmovedor por el trasfondo que tiene de estos campos de concentración en el que estaban los judíos. Y me llamó mucho la atención porque de una manera sana, de una manera más ingenua, intentaron representar todo eso tan fuerte que dio lugar en esa época. Ver cómo lo compuso Krasa, en las condiciones que los compuso y qué sucedió después, cuando fueron ejecutados, fue muy fuerte e impactante. La ópera cuenta la historia de los hermanos Anita y Pepito que deciden cantar en la calle y así juntar el dinero que se necesita para la leche de la mamá enferma. Pero el organillero Brundibar, junto con los transeúntes y el policía, les prohíbe hacerlo. Al verles desmoralizados, el gorrión, el gato y el perro y todos los niños del barrio vienen en su ayuda. Con el apoyo de tantos amigos, Anita y Pepito vencen al dictador Brundibar. Yo me sentí muy seguro de mí mismo, ya que era la primera vez que hacía un solo. Y me sentí muy seguro de que podía hacerlo. Y ahí dejé la vergüenza de un lado y me esforcé y lo logré. Me ayudó harto espiritualmente. Para mi futuro significa un apoyo de que hice algo grande y puedo volver a hacer algo más grande. ¿Te gustó? 3, 2, 1, ahí vamos.
Con la tercera producción, el festival se anota un triunfo histórico, el montaje de Orfeo de Monteverdi, que a 402 años de su composición se presenta por primera vez en Chile. La vida de un cantante que puede llegar a ser Orfeo, que puede llegar alguna vez en su carrera a cantar el rol de Orfeo, es distinta después que lo hace. Un cantante queda marcado. Juan Manuel Quintana, que es el director de esta ópera, me ayudó mucho a declamar cada texto para así después poderlo interpretar en el estilo que corresponde. Orfeo es el semidios que atraviesa el tiempo desde la antigua Grecia portando la música. Por ello se transforma en la piedra fundamental de la historia de la ópera y subraya la recuperación de los mitos clásicos que se empezara a producir en el período del Renacimiento. El montaje de ese Orfeo requirió músicos expertos en el repertorio barroco, con instrumentos originales de la época, cantantes especializados en el estilo representativo y un cuerpo de baile familiarizado con las antiguas danzas del Renacimiento y el barroco italiano. Para las danzas, la gestualidad de los brazos se mantuvo cerca del cuerpo, en general o si no en esta posición, para lograr acercarla más todavía a lo que es el Renacimiento italiano. Los pies van en forma paralela y de repente se abren un poquitito, tiene una gestualidad bien particular, con fuerza, a diferencia del barroco francés, que los pies ya se abren hacia afuera y tiene la particularidad y característica muy determinante que el pie sale en metatarso. Esto es una diferencia muy grande, por lo tanto hay que mantener aquí los pies paralelos. La puesta en escena de este Orfeo optó por la emotividad contenida en un escenario vacío, donde los únicos recursos expresivos estaban dados por la presencia en escena de las fuentes de luz, la simbiosis gestual de bailarines y cantantes y el contraste del color blanco en el primer acto contra el negro del segundo. Orfeo y Eurídice llegan a la fiesta de bodas donde pastores y ninfas se han reunido para celebrar su unión. El coro exhorta con cantos y bailes a las fuerzas del cielo y la tierra para que les sean propicias. Tenemos unos coros muy alegres al comienzo, ¿cierto? Que son coros campestres, de campiña en algún sentido, o sea, de ópera pastoril, muy pastoriles, ¿no? Y ahí él usa básicamente estructuras simples, ABA de Balletti, ¿no? Orfeo ha dejado a Eurídice en compañía de las ninfas y vuelve a reunirse con el resto de sus amigos. Pero no es felicidad lo que el destino tenía preparado y la mensajera se encarga de anunciarlo. Eurídice ha muerto.
En el segundo acto, vemos a Orfeo descendiendo al reino de los muertos para buscar a su amada Eurídice. La ninfa Esperanza le acompaña hasta la orilla del río Estigio. Allí deberá enfrentarse a Caronte, barquero de los muertos, que cede ante la belleza de su canto. Orfeo logra llegar al Tártaro, donde Proserpina, esposa de Plutón, intercede por él ante su augusto esposo. En uno de estos ensayos recuerdo estar cantando Posente Spirito y por un segundo dejarte llevar, aprender a dejarte llevar y conectarte con cosas que sacan de ti todo tu mundo interno. En este caso yo me conecté después del Posente Spirito con mi padre, que en paz descanse. Me conecté... Es difícil decirlo porque yo sentí que toqué el cielo. Fue una conexión... Fue como tomar el cielo con la mano. Y eso se transmite, se lleva al corazón. No hay palabras para describir cuando se logra la magia de la conexión. Orfeo encuentra a Eurídice, pero la pierde. Él se pierde a sí mismo por su vanidad. Si Orfeo es el reflejo de nosotros, nosotros no reconocemos nada que no nos convenga reconocer, sino hasta que perdemos algo muy importante. Como la vida siempre es justa, finalmente vas a tener lo que quieres, pero de esta forma. Hijo, acompáñame al cielo, donde te encontrarás con tu amada en algún minuto. Y es a donde nosotros vamos a ir también. Todos vamos a ir, todos vamos a tener la felicidad a su debido tiempo, pero hay que ganársela. El Festival de Ópera de Cámara marca un importante precedente para la lírica chilena. No solo se montó una ópera de Mozart en la Plaza de Armas de Santiago, no solo se produjo el Orfeo de Monteverdi a más de 400 años de su composición, no solo se puso en escena una ópera escrita para niños, además permitió que 3 universidades chilenas asumieran el desafío trabajando unidas y que con el apoyo del FONTAR, de la empresa privada y embajadas de diferentes países, el público chileno accediera en forma gratuita a un género apasionante que goza hoy de un nuevo renacimiento.